Buenos días, soy Miguel Pérez, agrimensor Miguel Pérez Gabo, presidente de la compañía Prisma PSC, compañía dedicada al servicio de agrimensura en Puerto Rico. Este video viene como reacción al video anterior que hicimos de qué es una segregación. Ahora, el propósito principal de este video es orientar a las personas sobre el proceso de los límites de propiedad o las colindancias. Recibo muchas llamadas de clientes o personas que me dicen: mira, yo quiero saber dónde están los puntos de colindancia, dónde está mi propiedad, hasta dónde llega, ir más allá, más acá. Cuando me vendieron no me dijeron dónde estaban, tengo esta incertidumbre, tengo problemas con mi colindante, quiero saber hasta dónde llega mi propiedad, y para eso es este video. Bien. Lo primero que yo oriento a los clientes es qué es lo que necesitan. ¿Qué es lo que necesitan para poder dar ese servicio? Para dar este servicio se necesitan varios documentos complementarios. El más importante de ellos es el plano de inscripción. ¿Qué es el plano de inscripción? El plano de inscripción es un documento bastante grande, es un papel como de 2 pies con 3 pies de largo, que es un dibujo que contiene la figura geométrica de la propiedad. Con este documento fue que se creó la propiedad originalmente. Este documento normalmente está autorizado o ponchado, como decimos normalmente, por alguna agencia complementaria, alguna agencia reguladora, como lo fue ARPE, como lo es la Junta de Planificación, como es ahora la OGP. Y ese sello pues es bien importante, porque eso indica que pasó por algunos pasos regulatorios de diferentes agencias gubernamentales, como ya mencioné. Pues ese documento es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque tiene toda la información necesaria para poder recrear y poner los puntos sobre el terreno de colindancias o los límites de propiedad, que normalmente eso es lo que ustedes o los clientes necesitan al momento de llamar para este servicio en específico. Otro documento que se necesita son las escrituras o la prueba de titularidad. Normalmente cuando me llaman y me dicen: tengo las escrituras para poder poner mis puntos y saber hasta dónde es mi propiedad. Normalmente con las escrituras no tiene la información necesaria para poder poner los puntos sobre el terreno o los límites sobre el terreno. En las escrituras aparece un parrafito, donde dice por el norte, con fulano de tal, con el sur, con fulano de tal, que son los límites. Y también aparece la cavidad superficial, que dice son tantos metros cuadrados o tantas cuerdas, y también puede hablar de las distancias, por el norte con tantos metros, con tal colindante, con fulano de tal, por el sur con tantos metros con un camino público, pero esa información no es suficiente para poder hacer lo que llamamos un deslinde, o poder posicionar o recrear la posición sobre el terreno como era originalmente. Hay estados en Estados Unidos que tienen un sistema de descripción legal, eso se llama una descripción legal, que sí tienen una vasta información, y como están documentadas esas descripciones legales, sí se puede recrear esta información. Bueno, hay muchas partes del mundo, como Europa, que sí se puede recrear, como algunos estados de Estados Unidos, como ya lo mencioné. Pero en Puerto Rico, lamentablemente, pues esta información que se encuentra en las escrituras no es suficiente, ¿no? Por la forma que están descritas, ¿verdad? Por los que se llaman calls, o la forma que está hecha, para no entrar en términos técnicos, ¿verdad? Con hits and bounds y demás. Básicamente, hablando en términos de la calle, como está configurada,
no tienen la información suficiente para recrear esa información. Así que se necesita el plano de inscripción, o sea, ese dibujo, ese documento grande que tiene las tablas, los rumbos, los azimutos, las distancias, las descripciones de cada uno de los puntos, cómo fue creada, y con ese plano fue que se hizo la escritura. Así que sin el plano es difícil poder recrear esos puntos sobre el terreno como usted desea. Ahora, sí hay métodos, por supuesto que hay métodos, pero eso ya tendría entonces que consultar con un agrimensor licenciado y ver las alternativas que hay. El tercer documento es el número del crimen, el número de catastro, que se necesitaría, y ya con esos 3 documentos pues ya se puede hacer el servicio. ¿Por qué normalmente llaman para hacer ese servicio de solicitar punto de colindancia? Pues muchas veces por la incertidumbre, simplemente quieren saber. No es uso y costumbre en Puerto Rico que en una compra-venta o una venta de una propiedad se le indique al comprador exactamente dónde son las propiedades, dónde son los límites de propiedad, especialmente si es de una banca, de una hipoteca, ¿no? Si es una venta privada, pues también, ¿no? Y entonces los dueños o las personas pues quieren saber y aclarar dónde son sus puntos. Otra razón es porque tienen conflictos con sus vecinos, con sus colindantes, ya sea porque tienen la incertidumbre si alguna infraestructura de mejora, ya sea una verja o una casa o parte de un closet, una marquesina o cualquier tipo de estructura, pues se haya construido extralimitadamente, se haya construido fuera de los límites de la propiedad, y tienen esa incertidumbre si saben o no saben si se construyó fuera o dentro del límite de propiedad. Básicamente cuando compran pues no saben exactamente dónde fue, si hace así en área urbana o en área rural. Normalmente pues no se indica con exactitud, no es uso y costumbre, se compra por como decimos por ahí, por fe, ¿bien? Según donde los ojos ven. A mí me gusta hacer un poco de analogías con la comida, ¿bien? Normalmente la analogía es un poco extraña, pero si estamos sentados en la mesa, una mesa, comida, arroz, carne, y estamos dialogando, y de momento tenemos la sospecha de que nos falta una cucharada de arroz, y pues no hay problema, continuamos hablando. De momento miramos y como que falta un pedazo de carne, y, qué extraño está esto, pero continúa como que falta un poquito, pero cuando comenzaste no contaste los granos de arroz cuando te trajeron el plato, ¿no? Ni siquiera mediste el pedazo de carne, ¿no? Normalmente nadie mide su propiedad al adquirirla, ¿bien? No es uso y costumbre. Lo mismo pasa con la analogía de la comida, ¿no? Cuando comenzamos cuando nos traen nuestro plato principal, pero a lo mejor una cucharada no nos molesta, pero cuando vemos que son más y nuestro vecino nos incomoda, pues ahí entonces nos incomodamos. Lo mismo pasa con las propiedades, y entonces esa incertidumbre pues trae incomodidad, y pues nos aseguramos entonces contratando un agrimensor licenciado. Ese agrimensor licenciado entonces es que certifica las posiciones exactas con los documentos complementarios, como fue creado originalmente, siguiendo los pasos del agrimensor original cuando los puso en el año o en la fecha que se originó, que se creó la propiedad. Bueno, capitulando, hay varias preguntas que me hacen cada vez, ¿verdad?, que llaman. Me gustaría contestarlas todas, pero se me hace un poco difícil.
comenzando una colindancia, pues las colindancias son los límites de propiedad entre lo privado y lo privado, o sea, sencillamente entre lo de usted y lo de su vecino, que sea privado contra privado o privado contra público, lo de usted contra en la vía pública, ya sea municipal o estatal, o sea lo de usted contra el Estado, sea un río o una playa o algo, ¿verdad?, del estatuto público. ¿Cómo se hace? Pues se hace para establecer los límites de propiedad o restablecerlos, debo decir, ¿verdad?, como fue establecido originalmente, contratando un agrimensor licenciado, bien, que son los únicos autorizados por el Estado y con el expertise para hacerlo. No todos los agrimensores se dedican a colindancias y no todos a peritaje de corte, ¿verdad? Este servidor sí lo hace y hace peritaje en corte, pero hay varios, hay muchos que lo hacen. Si desean contactar a alguno, pueden contactarse con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Y entonces, siguiendo con el cómo, pues necesitan los documentos complementarios que le mencioné antes para poder ejercer el servicio. De no tenerlos, entonces se contacta con el profesional como quiera para hacer una reunión para establecer entonces métodos alternos. ¿Cuándo es que necesitaría el servicio? Ya lo mencionamos, cuando tiene la incertidumbre o la sospecha de que un colindante hizo una infraestructura fuera de los límites de propiedad, o usted tiene una incertidumbre de dónde son sus límites de propiedad y simplemente usted quiere saber, tiene una controversia en algún tribunal, ya sea municipal por el estatuto 140 o por el tribunal de primera instancia, ya sea estatal, básicamente pues ahí pues necesitaría ya el servicio de un agrimensor licenciado. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener claros los límites de propiedad? Porque básicamente es un derecho que usted tiene por el Código Civil, los artículos 829 y 830 del Código Civil, que básicamente le da el derecho a usted no solamente a saber dónde están sus límites de propiedad, sino el derecho a verjar, a establecer, ya sea por insectos vivos o muertos, me refiero a verjas o a árboles, para delimitar y fijar esas colindancias, para que visualmente se sepa dónde están sus límites de propiedad. ¿Dónde se realiza el servicio? En realidad se hace en el mundo entero, en todo Puerto Rico, para que sea costo efectivo, pues por supuesto debe conseguir un profesional agrimensor licenciado cerca de su área, de su distrito. Como le mencioné, puede contactar al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico para que le den la información de contacto de alguno de los colegas. ¿Cuánto cuesta el servicio? Pues esta es la pregunta más complicada. Todo va a depender qué tipo de condición al servicio, que es lo que usted desea también, ¿no? Si usted lo que desea es saber hasta dónde son sus límites para usted, pues es algo más sencillo. Ahora, si ya es una controversia, ya hay una demanda, hay un sistema ya corriendo un proceso judicial, pues ya entonces hay otros tipos de requerimientos que ya entonces los costos, pues por supuesto aumentan, porque hay otros tipos de servicios. Habría que hacer unos informes o unas certificaciones, unos peritajes en corte o deposiciones. Y por supuesto ya estos son unos tipos de procesos que involucran unos gastos, además de unas investigaciones y todo lo demás. Ahora, pues, por supuesto, siempre está la incertidumbre y
necesitarían saber que todo profesional, por supuesto, tiene sus costos, sus tarifas, y pues cada uno de ellos pues tiene su haber. Ahora, en mi caso, pues yo fragmento por servicio de la dificultad de cada caso es distinto, ninguno tiene que ver con el otro, pero para que tengan una idea, por ejemplo, una propiedad de hasta media cuerda, ¿verdad? Hasta 2000 metros aproximadamente, para que el dueño tenga para su conocimiento propio, sin ningún tipo de querella, ni procedimiento judicial, ni deslinde, que se lo voy a mencionar ahora. Básicamente, pues comienza teniendo todos los documentos, váyase mencionar nuevamente que sean los planos de inscripción debidamente autorizados por agencias reguladoras, escritura y el número de catastro, y teniendo como referencia por lo menos 3 puntos que se pueda confirmar, y la posición del terreno sobre la posición de plan, para que estén las tolerancias, aquí los puedo confundir un poco, ¿verdad? Pero que las tolerancias de la posición sobre el terreno coincidan y estén dentro de las tolerancias de error con las tolerancias de distancias y rumbos del plan dentro de la práctica de la agrimensura en Puerto Rico, y que se puedan identificar esos puntos de amarre. Pues si podemos hacer ese amarre, pues básicamente el costo está comenzando desde $650, para que tengan una idea. Eso, ¿verdad? Para que por lo menos no estén un poco, para que tengan una noción en realidad, para que tengan una noción. De ahí en adelante, por supuesto, si evoluciona, si hay un tipo de querella o demás, pues. Otra pregunta es que si tengo que citar a los colindantes. Y la pregunta, pues, se puede contestar legalmente. La pregunta es sí y no. La pregunta va a ser depende. ¿Okay? En realidad es, si usted desea saber la posición para usted, bien, usted tiene sus documentos complementarios, tiene el plano nuevamente, la escritura y su número de catastro, sus documentos, y quiere saber su límite en realidad sin ningún tipo de procedimiento, que no haya ninguna incertidumbre, pues básicamente no hay que citar colindantes, porque cuando la ley o el reglamento indica que hay que citar colindantes, es cuando los límites están confundidos, ¿bien? Cuando hay que llevar a cabo un deslinde, ¿bien? Eso según el artículo 830, 829 en adelante, según el Código Civil. Ahora, también, por supuesto, una vez que se haga eso, la ley hipotecaria, si cambia la cabida o cambia la configuración geométrica, esa cabida que está inscrita en el registro de la propiedad, si cambia si es mayor o menor, una vez que se haga la mesura y haya que hacer una escritura nueva, en la ley hipotecaria dice que hay que citar a los colindantes en ese procedimiento. Así que, para contestar a su pregunta, vuelvo y repito, no si es para usted. Ahora, si entra un proceso de que los límites estén confundidos y estamos en un procedimiento judicial, sí, hay que citar. O si la cabida cambia para hacer una certificación de mesura, hacer una ley hipotecaria y demás, sí, entonces hay que citar. Hay muchas más preguntas. Esto no es un tema sencillo que se pueda cubrir en 15 minutos. Me encantaría seguir haciendo y contestando preguntas, pero
pues, espero haber contestado la mayor cantidad de dudas posible, por lo menos las más básicas, en el lenguaje más sencillo que pude hacerlo. De tener alguna duda adicional o, por supuesto, para contratar algún servicio, se comunica con su agrimensor licenciado para entonces que le pueda aclarar todas las demás dudas y poder entonces realizar el servicio. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Agrimensor Miguel Pérez Gao de Prixma, estamos en las redes sociales, Facebook, y muchas gracias. Buenos días.